terminando el primer trimestre y se fueron los 3 meses muy rápido y se vienen 9 meses más en donde, bueno, Dios va a seguir haciendo su obra aquí en este lugar. Y vamos a tratar el día de hoy exponer la palabra de Dios a través del libro de Santiago. Sé que comenzaron con este libro. Quizás uno de los consejos que le había dado a Luisito, le dije, mira, para mí si tengo que comenzar nuestras reuniones en un lugar nuevo, como lo hicimos hace 3 años ahí en el Marqués, comencé con el libro de Santiago, porque Santiago es un libro muy práctico. Santiago es el primer libro que está circulando para ese año, alrededor del 42 aproximadamente. Así que es el primer libro que está circulando y yo sé que ya vieron la introducción, yo sé que a lo mejor no han dejado de estarlo escuchando, pero es hermoso ver Santiago como el medio hermano del Señor Jesucristo, que en el tiempo del Señor Jesús no se convirtió, sino hasta años después. Entonces, cuando ves a San Jacobo, o sea, que se llamaba Jacobo, después se latinizó por San Jacobo y llegó hasta nuestros términos como Santiago. El hijo del pastor Ira se llama Santiago y entonces, ¿cómo lo hemos venido transformando todo, no? Se llamó Jacobo, Jacobo y ahora es Santi. Así que imagínate, si tú vas en aquella época, dices Jacobo y dices, pues en el siglo XXI tu nombre va a cambiar a Santi. Nada que ver, ¿no? Pero esa es la realidad, o sea, muchos de los nombres cambian, muchos de los nombres tienen un significado. Yo acá en México, en Latinoamérica, me llamaría Francisco, específicamente en los pueblos mexicanos, Pancho. Si fuera Francia, me llamarían François, y si fuera Estados Unidos, me llamarían Frank. Pero en esencia es lo mismo, Francisco, para que me venga a decir mi mamá, Paco, o sea, nada que ver. Pero Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo y Santiago es un libro que va a traer mucha instrucción bien práctica. No es un libro, podríamos decir, no es una carta teológica al 100% como lo fueron las cartas de Pablo, por ejemplo, pienso en Romanos, que habla de la salvación, soteriología. Jacobo es distinto, es el primer libro y evidentemente está atendiendo a la necesidad de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva recuerda, y esto es importante para entender lo que vamos a estudiar a partir del día de hoy, o lo que me corresponde el día de hoy. Santiago, acuérdate que es judío, medio hermano del Señor Jesucristo. Este medio hermano del Señor Jesucristo, si bien estuvo en Nazaret, seguramente habría por ahí alguna sinagoga a la cual desde pequeños asistían. De manera que Santiago tiene influencia evidentemente judía porque nació siendo judío. En el transcurrir del tiempo se convirtió a lo que los pobladores de aquella época, aún los mismos judíos, decían la secta del camino. Hoy nosotros lo llamamos el cristianismo, pero así se comenzó a llamar. Después les llamaron cristianos por primera vez, dice el libro de los Hechos. Así que tienes a Santiago con una cosmovisión judía, pero ahora ha sido convertida al cristianismo. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Se convierte y él tiene una cosmovisión 100% judía por cuanto se crió a los pies de Gamaliel. Y por esa razón creo yo, no lo dice la Biblia, pero es una conjetura mía, que se lo lleva el Señor 3 años a Arabia y 3 años para mí fue como que cursó su instituto bíblico de teología cristiana. No lo dice la Biblia, pero creo que Dios en su sabiduría lo va a llevar y va a usar también su trasfondo judío, su teología judía, para poder entonces después usarlo en la teología cristiana. Por esa razón el apóstol Pablo es usado grandemente y escribe el libro de los Romanos. Y Romanos en Querétaro están estudiando Romanos, es un libro muy profundo, si lo quieres ver, muy profundo. Y después también te encuentras otros libros, otros tratados del apóstol Pablo en donde habla de teología. Entonces Pablo, por una parte, está balanceando la teología con la vida cristiana, pero Santiago es distinto. Santiago es un hombre que cuando tú lees su carta te vas a dar cuenta por momentos que estás leyendo ciertos proverbios en el Antiguo Testamento. Y eso sucede precisamente porque él conoce el Antiguo Testamento. Cuando entramos al capítulo, o lo que nos toca el día de hoy, si quieren abrir sus Biblias en Santiago capítulo 3, te vas a dar cuenta que está aterrizando después del capítulo 1, capítulo 2, está hablando, en el capítulo 2 habló capítulo 3 comienza hablando de la lengua, capítulo 1 te habla acerca de las pruebas, te dice qué tan bueno es poder ser no solamente oyente, no solamente oidor de la palabra, sino también hacedor de ella. Eso en pocas palabras se llama sabiduría, nada más que no lo dice. Después te habla acerca de la lengua, que es la semana pasada, quiero pensar que fue cuando lo estudiaron, te habla de que es un pequeño miembro del cuerpo, pero ese pequeño miembro, usando analogías, puede ocasionar un incendio.
como el cerillo que de pronto se dejó en el bosque y ese pequeño cerillo encendido encendió entonces un gran fuego. O de pronto usa una analogía como el timón de un barco, que aunque en comparación al barco es un porcentaje mínimo, pero ese pequeño timón puede desviar el curso de un barco. Eso es lo que hace la lengua. La lengua puede desviar el curso de una iglesia, porque puede ser la lengua que va a bendecir a la iglesia o puede ser la lengua que va a introducir el chisme a la iglesia. Así que te puedes dar cuenta que Santiago enfatiza mucho todo lo que tiene que ver con vida cristiana. Entonces, cuando aterriza en el capítulo 3, versículo 13, empieza y directamente parece que estás leyendo el libro de los Proverbios, porque habla de la sabiduría y habla de los contrastes de la sabiduría. Así que en esta mañana lo que vamos a hacer en estos minutos que tenemos, vamos a ir a Proverbios, vamos a analizar un poquito algún libro de los Salmos, vamos a ver por algunos libros del Antiguo Testamento lo que refiere acerca de la sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría, eso es real. Yo por lo menos hasta los 15 años, o tenía 15 años, que fue cuando Dios trató conmigo, pues tenía un tipo de sabiduría o un tipo de inteligencia o conocimiento del mundo. Mi padre entonces para ese momento tendría alrededor de unos, no sé, yo creo que unos 45 años, una cosa así, no he hecho cuentas bien, pero tenía un cúmulo de conocimiento producido precisamente a través de todas sus vivencias. Entonces yo recuerdo que aún antes de Cristo mi papá nos sentaba y sobre mi hermano y sobre mí, hasta ese momento éramos los únicos, después vino mi hermana, pero a veces mi papá como que le daba ese deseo de sentarse con sus hijos y tratar de decir las experiencias que había tenido. Y a veces usaba sus experiencias para traernos una enseñanza. Entonces de pronto tenías a mi papá que había salido del pueblo como hijo de campesino y había logrado una ingeniería y después se fue a Francia a estudiar una especialidad, y el conocimiento o la sabiduría de mi papá tenía que ver con que, hijos, miren, esto fue lo que hice yo, esto fue lo que se me permitió hacer a mi ojo. No tenía conocimiento de Dios, en el sentido de que sabía de Dios, creía en Dios, pero no necesariamente le creía a Dios, es diferente. ¿Sabes? El cristianismo, hablando con mi hijo que va a una escuela laica, le dice, oye, a veces mis amigos me preguntan, oye, pero ¿qué diferencia hay entre el cristianismo y el catolicismo? Que es lo que normalmente nos desenvolvemos. Yo siempre le digo, mira, 15 años fui de la religión tradicional, hasta esa edad que me convertí. ¿Sabes lo que aprendí? En la religión tradicional te enseñan a creer en Dios, pero el cristianismo te enseña a creerle a Dios. Es un poco lo que dije en Santiago capítulo 2, cuando dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la religión tradicional te enseña a creer en Dios, y para hacer tu primera comunión, tu confirmación, te hicieron memorizar Juan capítulo 1, verso 27, que ni sabías que estaba en la Biblia, pero estaba ahí. He aquí el Cordero de Dios, y si tú sales aquí, como entiendo que salieron la semana pasada a evangelizar, quizás cualquiera persona de Huimilpan que ejerce la religión tradicional sabe ese versículo, no sabe que está en la Biblia, pero si tú lo desafías y le dices, mira, voy a comenzar con un versículo, yo lo comienzo y tú lo terminas, se va a sentir espantado porque decir, no, pues la verdad no sé. Pero cuando comienzas a decir, mira, yo comienzo y tú terminas, he aquí el Cordero de Dios, la gente reacciona porque si hizo su primera comunión, si hizo la confirmación, va a terminar diciendo que quita el Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo. Con ese versículo puedes predicar el evangelio tranquilamente. De manera que mi papá creía en Dios, pero no le creía a Dios. Pero en esa creencia a Dios sabía que de pronto tenía que acercarse con sus hijos, y en su ignorancia como padre, porque mi papá dejó de su casa a los 13 años, se fue a la ciudad a hacer la secundaria, así que mucha influencia del padre no tuvo. Pero mi papá en su ignorancia y en su deseo de querer tratar de instruir a sus hijos, los sentaba, miren hijos, esto fue lo que hice yo. Ustedes tienen más apoyo que el que yo tuve, tendrían que hacer más que yo. Esa era su sabiduría. Hasta que en 1985 aproximadamente, en el 85, después del terremoto de la Ciudad de México, el gran terremoto que sucedió, creo que a mi papá le hizo conciencia que después de todo lo que decía Santiago, tenía cierta razón, porque la vida es como la neblina. Y en ese momento recuerdo, jamás olvido, cuando empezó a temblar, estábamos viviendo obviamente en el Estado de México, mi papá dijo, arrodíllense, recen a Dios, voy a salir a ver qué está sucediendo. Fíjate, nada más, en lo que poco conocía mi papá, sabía que esto, de alguna forma, teníamos que encomendarnos a Dios. No sabíamos de la palabra de Dios, no sabíamos del Dios de la Biblia. Así que en 85 creo que fue para mí un parteaguas en el que mi papá dijo, tengo que acercarme a Dios. 6 años después nos acercamos a Dios, y fue de una manera interesante. Fue de una manera que tú dices, solamente Dios
porque a través de un obrero que mi papá tuvo que despedir, dejó una Biblia Reina Valera y la de intendencia llegó con mi papá, le dijo, ingeniero, la persona que recién acaba de liquidar dejó esta Biblia, ¿qué hago con esta Biblia? No la quiero tirar, dice la señora, la verdad creo que va a traer mala suerte, en su conocimiento, según ella. Y mi papá también dice, no, ¿sabes qué? Déjamela, en algún momento dado va a venir Juan. Y entonces la pone en su gaveta, así que llegó el año 87 y mi papá también fue liquidado por la empresa. Y Juan nunca fue por la Biblia. Así que mi papá dijo, bueno, me la llevo a buscar trabajo, y en lo que buscaba trabajo mi papá trataba de acercarse a Dios, así que leía su Biblia Reina Valera todas las noches, y eso doy testimonio porque cuando yo bajaba por un vaso con leche veía a mi papá leyendo la Biblia, pero se dormía porque no la entendía. Porque entiendo que Pablo dice en una de sus cartas que solamente el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, porque se han de discernir, dice ahí, espiritualmente. Así que mi papá tenía sabiduría, tenía conocimiento, sí, pero no el que viene de lo alto. Entonces, pero mi papá empezó poco a poco a acercarse a Dios hasta que en 1991, un amigo de la universidad donde empezó a dar clases, lo vio leyendo la Biblia y le dijo, ¿qué estás leyendo, Pedro? Ah, mira, estoy leyendo la Biblia. Y más o menos Pedro, el ingeniero Pedro, le contó su testimonio, que antes él batallaba con el alcoholismo, pero el hecho de acercarse a Dios empezó a entender cosas que antes no entendía. Así que recuerdo esa noche, mi papá llegó, obviamente Pedro lo invitó a la iglesia, mi papá llegó esa noche, nos sentó a la mesa y dijo, un amigo de la escuela me invitó a una reunión bíblica, quiero ir el siguiente domingo. Y no olvido cuando fuimos ese domingo, llegamos a un salón que se rentaba, no era un templo, era un salón de fiestas, y a partir de ese año de marzo del 91, toda mi familia empezó a cambiar poco a poco, en un lapso de 3 meses, un trimestre, todos comenzamos a tomar decisión por el Señor. Del 91 al 2025 en el que estamos, pues son casi 34 años. Y en 34 años, la sabiduría de mi papá ha cambiado. Ojo, mi papá después hizo una maestría, un doctorado, y está bien. Pero esa sabiduría no se compara con la que viene de Dios. Yo he conocido gente, por ejemplo, pienso en el pastor Crisóforo de Tecozautla, Hidalgo. Es un pueblito. Crisóforo también era un pastor de chivos, no de ovejas, de chivos. Pero Crisóforo conoció, hoy tendría 57 años el buen Cris, Crisóforo conoció del Evangelio a la edad de unos 5 años, porque 2 misioneras llegaron a su pueblo a finales de los años 60 y empezaron a compartir el Evangelio. Así que cada temporada hacían una escuelita de verano. Y la que hoy todavía es misionera, o sea, la que fue misionera en ese momento, ya hoy es una mujer de edad, vive en Querétaro, por cierto, dice, yo me acuerdo cuando llegaba Cris, llegaba en calzones. Ahora, era de alguna forma de una familia humilde. Después Crisóforo se fue a estudiar en el Instituto Bíblico La Roca y hoy es pastor de la iglesia que está ahí en este lugar que se llama Tecozautla. Ahora mira, él es campesino cuando es temporada y es albañil cuando hay oportunidad de trabajar como albañil. No está a tiempo completo en la obra, pero es pastor de esta iglesia en Tecozautla, en una de las comunidades de Tecozautla. Pero tú lo escuchas y es mucho más sabio que campesinos que no saben la palabra de Dios. Ahora, damos un pasito más y el pueblo de aquella región o de aquella zona y varios pueblos, no se escucha música como la que escucharías en un pueblo de Huimilpan. ¿Entiendes? No se vende alcohol. ¿Quién ocasionó eso? Bueno, lo que ocasionó eso fue Dios usando a 2 mujeres llevando su palabra. La palabra haciendo efecto en el corazón de los pobladores cuando eran pequeños, ahora han crecido y esos pobladores que no tienen títulos universitarios son más sabios que universitarios egresados que yo he conocido. Ahora, eso no ha implicado que ahora los hijos de esta generación, el hijo, por ejemplo, y la hija de este Cris, han estudiado la carrera, ahora son profesionistas, y es una hermosa bendición ver que no solamente son sabios en la palabra de Dios, sino también secularmente hablando pueden tener un título que los avala, pero además le suma la sabiduría que viene de lo alto. ¿Ves cómo no nos damos cuenta? Inclusive tú en tu vida no te das cuenta, pero a lo mejor ahora tomas decisiones distintas a las que antes tomabas. Posiblemente hay decisiones que te cuestan trabajo tomar, pero hoy tomas en cuenta a Dios. O quizás hoy tomas el consejo de los pastores aquí en este lugar, o de los líderes. No te das cuenta porque a veces hasta que de pronto vas avanzando en tu vida,
de pronto volteas hacia el pasado y dices, híjole, es que creo que en el pasado, como me hubiera llegado la quincena, me hubiera ido y me hubiera comprado 6 six-packs de cervezas. Y a lo mejor eso lo inviertes en otra cosa. La palabra de Dios te va transformando. Cuando aterrizas entonces en Santiago, recuerda que Santiago capítulo 3 comienza con algo interesante, dice el apóstol, siempre digo apóstol Pablo, dice Santiago, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y fíjate el contraste que hace. Hay un problema que creo que no es la primera ocasión que sucede en una de las iglesias cristianas de manera temprana. Hay hermanos que se han levantado con la idea de enseñar. Ahora mira, no es para justificar, pero sí se entiende. Se entiende porque en la comunidad judía de pronto entonces tenemos sinagogas y en aquella época no hay las distracciones que hoy tenemos. Entonces quizás para muchos, si tienes que tratar de entender y retroceder 2000 años atrás y recordar un poquito que en aquella época cuando no había televisión, lo que entretenía a la gente era de pronto, oye, se empezaban a correr la voz, vino un maestro griego y está en la plaza principal. Y entonces era una distracción irse a la plaza principal y escuchar la retórica de maestros itinerantes, mayormente griegos. Entonces usaban la retórica para exponer sus ideas y de pronto muchos quedaban cautivados con la forma en la que se conducía este filósofo, la forma en que exponía ciertos tratados filosóficos y la forma en que embaucaba a la gente. Así que era común escuchar en las plazas públicas, en el ágora. Por esa razón, en cada una de las ciudades griegas importantes había un ágora. ¿Qué era un ágora? Era entonces un tipo auditorio, cielo abierto. Al día de hoy, no he ido para aquella zona, es un viaje pendiente, pero tú vas a las ciudades griegas antiguas y entonces vas a encontrar esos auditorios cielo abierto. Esos auditorios eran usados precisamente por estos maestros filósofos. Ahora mira, los judíos tampoco se quedaban atrás. Cuando tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta que el apóstol Pablo, cuando empieza a fundar iglesias, llegaba a una ciudad. Y normalmente en esa ciudad, ¿qué es lo que buscaba? Una sinagoga. ¿Por qué buscaba una sinagoga? Porque si para los griegos era el ágora donde se exponían ideas, para el griego eran las sinagogas donde se exponían enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces de pronto llega a alguna ciudad, y en esa ciudad, como Corinto, encuentra una sinagoga y ahí empieza a predicar. Dios no conocido, de pronto en Atenas. Entonces, él encontraba esos lugares en donde podría ser el lugar en donde podría exponer lo que él traía como enseñanza. Hoy nosotros tenemos redes sociales. Acá se usan muchas redes sociales. De pronto veo, están creo que en TikTok, creo que también están aquí, ¿no? Acá tenemos a nuestra hermana que le gustan las redes sociales, se anda grabando, y luego veo en Instagram, luego veo en Facebook. Nosotros estamos a la miseria, la verdad, ahí en el Marqués, no somos muy buenos, pero hoy es el ágora para nosotros. Hoy son las redes sociales en donde se exponen las ideas, y voy a decir, buenas o malas. Bueno, lo mismo sucedía en el ágora. Había filosofías huecas, filosofías humanas, o como las que proclamaba el apóstol Pablo, filosofías, o más bien enseñanzas que venían de parte de Dios. Ahora mira, hoy en día también, encontramos filosofías que son, wow, que de pronto te apantallan. Y cuando eso lo respaldas con títulos, con maestrías, con doctorados, dices, wow, pues yo le voy a creer a este psicólogo que trae la tendencia última en cuanto a cómo criar a mis hijos. Y de pronto vas a la palabra de Dios, y la palabra de Dios la verdad es que es poco atractiva a los ojos de este mundo. Entonces de pronto estos maestros en aquella época se levantaban y de acuerdo a lo que veían querían replicar lo mismo en esta congregación joven en Jerusalén. Ahora esta carta fue una carta circular, empezó a circular esta carta en las nacientes congregaciones cristianas, que para esa época no había muchas, pero de pronto parece ser que era un mal común que se levantasen maestros y expusieran cosas que ellos creían como ciertas. Bueno, el apóstol Pablo en Éfeso, cuando va el apóstol Pablo es liberado de su encarcelamiento, su tercer viaje misionero, termina en un encarcelamiento, hace un cuarto viaje misionero que no está registrado en el libro de los Hechos, pero sabemos que existió porque cuando pasa por Éfeso, dirección a Macedonia, le dice a Timoteo,
te ordeno, te pido que te quedes, te encargo que te quedes en Éfeso para que corrijas las doctrinas que están suscitándose en este lugar. Y había, por lo menos entendemos, en 1 Timoteo, un hombre que se llamaba Himeneo y Alejandro. Y esos eran hombres que estaban de alguna forma trastornando la enseñanza en la iglesia. La chamba entonces de Timoteo, ¿qué era hacer? Corregir a estos maestros. Parece ser que en la segunda carta a Timoteo, Alejandro se ha bajado del tren, pero ahora se ha subido Fileto. Entonces sigue Himeneo y ahora Fileto. Ahora, cuando tú ves la carta a Tito, Tito tampoco canta mal las rancheras. Tito se quedó en Creta para corregir lo deficiente, también falsa enseñanza y liderazgo. Así que, como te puedes dar cuenta, a veces las iglesias cristianas, o más bien, en las iglesias cristianas puede haber un deseo de querer pararse y enseñar, y a veces enseñar cosas que no corresponden con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que estaba pasando también en la naciente iglesia cristiana. Había maestros que se levantaban, pero lo que está haciendo Santiago hábilmente es, desde el capítulo 1, capítulo 2, dice, mira, qué bueno eres leyendo la palabra de Dios. Pero si no eres un hacedor de ella, creo que te estás engañando. Qué bueno que crees en Dios, pero quiero decirte que también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es que lo que hablas lo tienes que poner en la práctica. Así que, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. A ver, cuando empiezas a analizar un poquito, dice, o empiezas a entender que no eran pocos hermanos los que querían hacerse maestros, eran varios. ¿Cuál es el número? No lo sabemos, pero eran muchos. Después dice ahí, sabiendo que recibiremos mayor condenación, qué responsabilidad enseñar la palabra de Dios de una manera clara. Nosotros solamente somos el mensajero de un mensaje que fue enviado hace 2000 años. Y estamos tratando de decir, como mensajeros, el autor principal quiere decir esto. Entonces, de pronto, seguimos con esa misma línea y habla de la lengua, habla de cosas prácticas que tendría que verse reflejado en estos maestros. Una de ellas, el taco de lengua. Ahora mira, cuando aterrizas al versículo 13, todavía seguimos hablando de estos maestros. Estos maestros que profesan ser sabios. Por eso la pregunta es un poquito retórica. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Acuérdate, en su mente, ¿quién está? El maestro que se levanta y quiere enseñar. Pero dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La respuesta sería, pues nadie. La realidad es que nadie. Ahora, de acuerdo a qué sabiduría también, ¿no? Por eso después dice ahí el versículo continuando, dice, muestre pues por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es lo mismo que viene repitiendo Santiago en los capítulos anteriores. Eres sabio, esa sabiduría se tiene que ver reflejada. Continuamos con el pasaje, dice verso 14. Pero si tenéis, y entonces aquí ya va cosas muy prácticas, familia. Ya va cosas muy prácticas. Ok, quieres enseñar, aspiras a enseñar, te crees sabio. Ahora eso tiene que corresponder con el día a día, con la forma en que te comportas. ¿Y en qué cosas específicas? Bueno, desde el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Versículo 15, porque esta sabiduría, dice ahí, no es la que desciende de lo alto, sino, y acá usa dos conceptos o adjetivos calificativos interesantes, sino animal y diabólica. Antes dijo, crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, te crees sabio, pero no estás correspondiendo. Sabes que posiblemente tu sabiduría no proviene de lo alto. Es animal y es diabólica. Ahora, continuando el versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, que fueron los mismos conceptos que refirió en el versículo 14, celos, contención. Mira, creo que una de las cosas que más se batalla, y no digo a nivel de iglesia cristiana, creo que en el ámbito laboral también se batalla. Celos y contención. Celos porque a lo mejor el que tú creías que no era tan apto como tú fue ascendido a un mejor puesto de trabajo. Y hay celos. Contención porque uno trata de poner el pie para que el otro caiga, ¿no? O sea, no es nada nuevo debajo del cielo, diría Salomón. Ahora, continúa el pasaje, dice ahí, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuidado.
Allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Verso 17. Pero la sabiduría, y ahí entonces es el contraste. Pero la sabiduría que es de lo alto, continuando el pasaje, es primeramente, y mira, qué contraste, ¿no? Esto es negro, pero la sabiduría que viene de Dios es tan contrastante, es blanco. Si viene la sabiduría de lo alto, tendría que verse, en pocas palabras, para mí, es como un anticipo de lo que va a escribir el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, los frutos del Espíritu Santo. Eso viene de lo alto. Porque es el Espíritu Santo el que provoca estos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero recuerda, ahorita el apóstol Pablo recién se convirtió, anda ahí, empezando, quizás para estas fechas todavía se encuentra ahí en la IBM de Antioquía, no ha sido enviado todavía. Así que esto es solamente el anticipo de lo que el apóstol Pablo más adelante va a confirmar. Así que de alguna forma es una enseñanza un poquito burda a lo que va a enseñar el apóstol Pablo. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y empieza, vamos a ver, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría que viene de lo alto. Así es la sabiduría que se espera de quien quiere pararse al frente y enseñar. Continúa el pasaje, verso 18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora mira, acompáñame por favor. Aquí hice unas anotaciones, ¿no? La sabiduría se divide en dos ramas. La sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre se puede adquirir, si lo quieres ver de esa forma, con títulos, con cursos, lo que tú quieras. Pero siempre me da risa y una de las cosas que hablamos a veces con mi papá, por ejemplo, a veces hay gente que tiene tantos títulos, pero en su actuar del día a día son tan torombolos. O sea, no saben cómo tratar a su mujer, pero tienen cantidad de títulos. Pueden tener un Nobel, pero en su trato con sus hijos o en las cosas diarias no saben cómo actuar. Es decir, te das cuenta que la sabiduría humana está perfecta, pero la otra sabiduría, la del día a día, está por los suelos porque esa sabiduría viene de parte de Dios. Porque para que ejerzas este tipo de sabiduría, o sea, hay que tener misericordia con los hijos. ¿Y esa quién te la da? Sino Dios. Para tener sabiduría, cómo tratar a la esposa, hay que tener amor. Y esa no te la da un título. Esa desciende de lo alto. Pero ¿quién te va a dar esa sabiduría? Dios. Así que cuando de pronto entramos en consejerías matrimoniales, pues lo que buscamos y la sabiduría que busca una persona que no conoce de Dios, pero se sabe que necesita un consejo, un matrimonio, lo que tenemos que exponerle primeramente es el Evangelio. Porque mientras la persona no entienda el mensaje de salvación, no va a haber cambios en su vida. La persona, sin embargo, va a querer hacer cambios en sus fuerzas, pero ¿sabes qué tengo que decirte? Que los va a lograr por un momento, pero a la larga eso va a venirse abajo, porque lo que está buscando es una reforma moral, pero lo que tratamos de hacer es que se regenere o que el Espíritu Santo lo regenere. Y a veces hay instancias que te reforman moralmente, pero no te regeneran. Nombres, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Puedes estar encerrado, puedes estar ahí en un anexo, te va a reformar moralmente, pero vas a salir, puedes tardar 1 año, 2 años, pero quizás vas a volver a caer. Eso es una reforma moral. Pero una regeneración, cambiar tu naturaleza, solamente la va a ocasionar el Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Exponerte al Evangelio. Porque entonces exponiéndote al Evangelio, ahorita vamos a ver a Proverbios 1:7, vas a terminar teniendo temor a Dios. Así que como puedes dar cuenta, la iglesia, ¿cómo funciona? Bueno, lo que expone es la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo te regenera. Lo que el Espíritu Santo hace te regenera. Ahora, quiero decirte también que la iglesia cristiana puede funcionar también como una reformadora moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay personas que van a llegar, se van a sentir bien por la alabanza, por esto, pero no necesariamente han sido regenerados por el Espíritu Santo. Y van a volver entonces el día lunes y van a vivir igual que como vivían antes de llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ven la iglesia como un lugar en donde puedo reformarme moralmente. Pero mientras el Espíritu Santo no haga el cambio, van a seguir igual.
O sea, no somos, vamos a pensar, la iglesia cristiana puede caer también en esa situación. Ahora, depende de nosotros, no, depende de Dios. Depende de que el Espíritu Santo convenza a la persona que está sentada, al invitado, que pueda convencer de pecado, justicia y de juicio. Pero nuestra responsabilidad es exponer el consejo de Dios. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7 para entender este concepto, ¿no? Entonces, ahí en Proverbios 1:7, acuérdate, estamos leyendo este pasaje que me tocó compartir con ustedes y parece que estamos leyendo Proverbios. Varias ocasiones apareció la palabra sabiduría y en Proverbios 1:7, deje nada más, pongo acá un separador en Santiago para no perderlo. Santiago 1:7, vamos a leerlo. Me gustaría que alguien lo pueda leer desde el versículo 1. Por favor, Proverbios capítulo 1, en adelante, por favor. ¿Quién se anima? Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué dice? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De quién? De Dios. Ahora fíjate, el versículo base es el principio de la sabiduría, como la que viene hablando Santiago, es el temor a Dios, el respeto a Dios. Ese es el principio. A ver, algunos que quieren ser maestros, muestre pues en sabia mansedumbre sus acciones. Hay que ser sabio. Continuando el pasaje dice, acerca de la sabiduría, es el temor a Dios, y nos dice una gran verdad: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Después del versículo 8, pues ya son cosas prácticas, ¿no? Vamos por favor a Job capítulo 9, versículo 4. Job 9:4, voy a pedirle Nico, si puedes buscar Job 9:4, Salmo 104, versículo 24, Martín, Salmo 104, versículo 24, y Jeremías 10:12, Angie, Jeremías 10:12 puede ser. En ese orden vamos a hacerlo. Quiero resaltar un poquito la sabiduría de Dios. En todo el proverbio, en todo Proverbios, en los libros que recién estuve repartiendo, todo judío hablaba acerca de la sabiduría. Estos pasajes son algunos de tantos. No me pude, por tiempo, no estoy... Pero hay más libros antiguos testamentarios que hablan acerca de la sabiduría. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque para el judío la sabiduría estaba muy ligada a su corazón y a su mente. La sabiduría era un concepto para ellos inherente, producto precisamente de estar asistiendo a la sinagoga. Así que cuando Santiago escribe esta carta, no les es ajeno para la comunidad judía, mayormente a la que se le escribe esta carta. Obviamente nosotros, quizás no siendo judíos, somos mexicanos, viniendo de la religión tradicional, no entendemos este concepto. Pero lo que quiero tratar de hacer es cómo para el judío lo que está diciendo Santiago no es nada nuevo. Pero lo que va a aterrizar Santiago es, por eso la importancia de entender la sabiduría como el resultado de una genuina conversión. Por eso la importancia, querido maestro, que te levantas, para ese momento maestros que se levantan, todavía no leen o todavía no saben de Primera de Timoteo, algún anhelo obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, recuerda que en este momento no hay los requisitos para ser pastor. Estos maestros se levantan y a lo mejor, ojo, y con buena intención, queriendo guiar al pueblo de Dios, pero lo que está haciendo Santiago es, la vara es alta. La vara es alta. Y para esto se necesita sabiduría. Entonces, a ver, en ese mismo, ¿a quién le encargué Job 9:4? A ver, Nico, échale ganas. Él es sabio de corazón y poderoso de fuerzas. Él se endureció contra él y le fue bien. Él es sabio de qué cosa? Hablando de Dios, de corazón. ¿Quién? Dios. Y dice al final, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Es otra manera de decir, tu sabiduría, aunque parezca wow, no te va a ir bien. Porque Dios es sabio de corazón.
Puede ser muy inteligente porque hay gente muy inteligente, hay gente que tiene un IQ impresionante. Piensa, por ejemplo, en Albert Einstein. Por ejemplo, ahora este último, el que yo admiro, digo, wow, mis respetos. La ardilla le gira bien, es el fundador de Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk. O sea, es un tipo inteligente, pero no sabio. ¿Quién se enojó contra Dios y le fue bien? Pregunta retórica. Nadie. Nadie. Así que de pronto un día John Lennon se levantó y dijo, nosotros somos más famosos que Jesucristo. ¡Ay, Dios! Y un día un dictador en Venezuela dijo, maldijo el nombre de los judíos, y ahí te encargo. Meses después o años después, cáncer. ¿Quién se levantó contra Dios y le fue bien? Nadie. Y a veces nosotros creemos ser mejores que Dios. Mira, ¿cómo se traduce esto el día de hoy? Cuando empezó acá la iglesia, yo le decía a los chicos, miren, empezar la iglesia es fácil. Ahora el tema es que ustedes, hermanos, vayan a este manual y que en este manual sepan los planos constructivos de cómo se diseñó la iglesia de Dios. Pero de pronto entonces tienes al hermano maestro que se levantó, bien intencionado, dijo, yo creo que tiene que ser diferente. Y él quiere hacer la iglesia a su modo o a lo que él cree. Oye, brother, pero este diseño de la iglesia viene de parte de Dios. Mira, imagínate un poquito esto te lo quiero traer a colación porque a veces nosotros nos creemos más sabios en diferentes esferas de la vida. Yo diseño casas y a veces con el cliente lo que hago le llevo un render, que es un dibujito así realista de cómo va a quedar su casa. Ahora, yo soy el arquitecto, el cliente le presento y el cliente se enamora de ese proyecto. Ya cuando se enamoró, ya entonces le digo el presupuesto y pues ya ni modo a vender el riñón porque va a salir caro ese proyecto. Pero entonces ahora voy con mi maestro de obra que se llama Poncho. Poncho, hay que construir esto. Le presento los planos a Poncho. Este es el plano estructural, este es el plano arquitectónico, el eléctrico, el plano estructural, arquitectónico, eléctrico, el hidrosanitario, bla, bla. Ahora, Poncho tiene que interpretar los planos y hacer conforme al proyecto. Ahora, me puede decir, oiga, que mire aquí, ¿qué le parece si esto? Porque fíjese que aquí, ok, perfecto, bajo mi autorización. Pero ¿qué pasa si un día llego a la obra y de pronto Poncho empieza y veo el muro y digo, veo el plano y digo, ese muro no va ahí, Poncho? Es que creo que se va a ver mejor aquí. No. Porque eso me va a representar un costo extra que va a pagar el cliente. Y además se va a ver feo. A veces nosotros nos creemos más sabios que Dios y queremos construir una iglesia según lo que yo creo que va a funcionar. Cuando el plano ya está acá. Cuando el diseño viene de parte de Dios. Y yo tendría que ir como maestro albañil y ver, a ver, ok, esta es la forma en que se tiene que corregir el pecado. Esta es la forma en la que se tiene que disciplinar. Esta es la manera en la que tenemos que ir caminando como equipo. Pero a veces nos terminamos creyendo más sabios que Dios. Te estoy dando un ejemplo en este contexto. Ahora, eso puede traducirse en tu familia. Te crees más sabio que Dios. Y tú crees que tu matrimonio va a funcionar así cuando vas al manual y no está de acuerdo al manual lo que tú estás haciendo en tu matrimonio o en tu paternidad. Así que, ¿quién se enojó contra Dios y le fue bien? ¿Por qué no ir al manual? ¿Por qué no ir a este manual en los diferentes aspectos de mi vida por los que estoy atravesando o atravesaré? Hoy soy hijo, hay consejos para hijo. Mañana voy a ser esposo, después voy a ser padre. O posiblemente no voy a ser padre. Quizás anhelo poder seguir un día, enseñar desde acá. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Ahora, mira, vamos a Salmo 104, versículo 24. ¿A quién le pedí? Salmo 104, 24. Ajá. Oh Señor, cuán hermosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Cuán hermosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Piensa en tu cuerpo. Porque uno piensa en la obra, pues uno va manejando por acá, ve las montañas. No sé si te ha pasado, pero aquí yo aprecio mucho los atardeceres queretanos. De pronto voy manejando y veo el atardecer, ¿no? Y cuando hay cosas así, dices,
qué grande es Dios. Y sí, la verdad, vas a la playa, wow, qué bonita la creación de Dios. ¿O no? No te vayas muy lejos, no esperes un atardecer, piensa en tu cuerpo. ¿Cómo funciona como maquinita? O sea, hay un corazón que está palpitando, tuk, 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 te está bombeando sangre, tuk, tuk, te llega al cerebro. Baja. La sangre se va por todo el cuerpo, llega hasta la punta, regresa. ¿No? De pronto tienes un piquete, sientes un dolor que te llega a la mente, ah, caray. Solamente cuando eres torombolo, que no te cuidas, que te crees más sabio que Dios, terminas enfermo. Pero no fue por Dios, fue porque tú, bueno, yo, Paco, no me cuidé. Y entonces a veces como lo que no tengo que comer. Y yo me termino enfermando, pero no porque Dios me hizo imperfecto, porque yo tomé malas decisiones, sabiendo que no tendría que, lo hice. Tu cuerpo fue diseñado por Dios. En su sabiduría, ayer estuvimos celebrando el baby shower de Pau, del pequeño Esteban. Ya veo la panza de Pau, está así, o sea, impresionante, y yo me pongo a pensar, dije, no manches. O sea que entretejió, dice el profeta, tú entretejiste, en el vientre de mis manos me diste forma. Y entonces Dani, bien emocionado, nos enseñó ¿cómo se llama? De rayos X, ¿no? ¿Cómo? Ese mero. O sea, ya, a ver, los que somos de la época antigua, o como dice mi hijo, antes de Cristo, pues nos sentíamos bien, pero blanco y negro y así todo, pues había que echarle imaginación y luego tenías ahí no, mira, aquí se ve la cabecita, pues con imaginación, ¿no? Pero ahora ves el rostro así en 3D, que dices, manches, qué impresionante. Dios haciendo un bebé en el vientre de Pau. Sabiduría. O sea, lo que te estoy diciendo con esto es, leímos Job, leímos Salmos, vamos a leer Jeremías 10:12. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Sabiduría que viene de lo alto. Todos los días estás expuesto a eso, todos los días. Entonces de pronto se te antojó una banana, un plátano, diseño inteligente, un plátano de acuerdo al tamaño de tu mano. A menos que sea un plátano macho, ¿no? Pero un plátano que está al tamaño te va a dar potasio y una fruta, manzana, del tamaño de tu mano. O sea, las cosas que Dios diseñó, dices, no manches. Bueno, esa sabiduría es a la que también nosotros tenemos acceso. ¿No te parece padrísimo? Claro, a un nivel. Entonces, cuando aterrizamos en Proverbios 1:7 y dice, el principio de la sabiduría, que Jeremías, por ejemplo, dice, bueno, le da un adjetivo calificativo, o los textos que acabamos le dan un adjetivo calificativo. Esa sabiduría, dice ahí el escritor, el autor, es el temor de Jehová. Entonces, cuando tienes un premio Nobel, una persona que tiene tantos títulos, ¿qué es lo que le falta? El temor o el respeto a Dios. ¿Y qué es lo que le sobra? Orgullo, celos, todo aquello que dice Santiago que no viene de Dios, que es animal, que es diabólico. Pero el que tiene la sabiduría de Dios termina reconociendo a Dios, solamente tú, porque tiene un respeto por Dios. Entonces, cuando el hermano en Santiago le está diciendo, a ver, aquellos maestros, muchos maestros que se levantan, tienen que tener respeto a Dios. Una, porque están enseñando la palabra de Dios. Y eso te tiene que ver manifiesto en cosas prácticas. No tiene que haber celos, no tiene que haber contiendas, tiene que haber amor, tiene que haber misericordia. Entonces, cuando aterrizo Proverbios 1:7 en cosas prácticas, te voy a leer aquí lo que un teólogo me gustó cómo lo dice. El hombre puede tener lo que él cree es sabiduría, es cierto, pero la de Dios es diferente. La de Dios tiene una progresión. Fíjate, primero, para esta sabiduría se enseña acerca de Dios. Entonces tienes a tus chamaquitos que les enseñas desde pequeños acerca de Dios.
Segundo, después de que enseñas acerca de Dios, aprendes acerca de Dios. Entonces de pronto no sabe leer tu chamaco cuando son chiquitos. Pero de pronto con acciones sencillas como vamos a orar a Dios para agradecer por los alimentos, le estás enseñando la existencia de Dios. Cuando empieza a leer, entonces empieza a aprender acerca de Dios. Y de pronto están los chamaquitos allá. ¿Y qué es lo que está enseñando Frida? Les está enseñando acerca de Dios y están aprendiendo acerca de Dios. ¿Por qué razón? Porque el tercer punto es para que teman a Dios, respeten a Dios. Cuarto punto, tengan conocimiento de que es un Dios, o sea, Dios es amor, como a veces lo vemos en las estampitas en los autos, ¿no? Dios es amor, sí. Pero yo siempre digo, tendría que haber del otro lado, Dios también es justo. Y Dios también disciplina. Hebreos dice, así como el padre que ama a su hijo y porque lo ama, lo disciplina, así también Dios. Entonces, Dios es amor, Dios también disciplina. Entonces, les estamos enseñando acerca de Dios a esos chamaquitos. Les estamos enseñando a que aprendan acerca de Dios a través de la lección que están dando el día de hoy. Con eso que esperamos que tengan temor de Dios, que conozcan de Dios y quinto punto, que imiten la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo van a imitar? En sus decisiones. Entonces de pronto les voy a contar de un chamaquito. Ayer platicaba con un amigo, un creyente de la iglesia ahí del Marqués, con Armando. Armando estuvo aquí y estuvo compartiendo y platicábamos, ¿no? Y dice, no, la verdad, pastor, estaba platicando con un chico, no voy a decir el nombre del pecador, pero me llena de orgullo, me dice, yo lo veo galán. Y le digo, oye, ¿y cómo haces en la escuela? Porque seguramente chicas se acercan a ti, ¿no? Y le dice, pues es que mira, yo les digo que si yo voy a comenzar una relación va a ser, no por un ratito, espero una relación para siempre. Y entonces me decía hermano, dice, yo la verdad me quedé así sorprendido porque es un chamaco de 16 años. Y no esperaba esa respuesta. Yo esperé que me respondiera, no, pues yo les digo, no sé, les empiezo a hablar de la Biblia y ya con eso como que las ahuyento, ¿no? Pero yo les digo a las chicas, pues mira, yo estoy buscando una relación para siempre. Y después esas chicas, 15 días después, andan con otro. Y me dicen, yo te voy a esperar. Y 15 días después, dice, pastor, yo me quedé sorprendido. ¿De dónde vino esa sabiduría de este chamaco? Chamaco de 16 años. Que uno lo ve y dice, ¿será? ¿Fue? Pero ¿de dónde vino esa sabiduría de Dios? Se le enseñó acerca de Dios. Aprendió acerca de Dios. Tiene temor de Dios. Tiene conocimiento de Dios. Pero también ve a sus padres que actúan en alineación con lo que creen de Dios. Así que, querido hermano, querida hermana, ¿quieres tener sabiduría que viene de lo alto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir a este libro. Entonces, cuando regresamos a Santiago, miren, ya estamos en el minuto 49 y andamos acá recién empezando. No, ya vamos hasta acabar, ¿no? Entonces, hermanos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Así, nadie. Pero podríamos serlo. O sea, lo padre es que pero no está limitado. Entonces dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia, y aquí usa la palabra, que ya no me dio tiempo de analizar, mansedumbre. Algunos la traducen como amabilidad, u otros dicen poder bajo control. Muestre sus obras. La sabiduría, entonces, ¿con qué va ligada, hermanos? Con las buenas obras. Continúa el versículo, dice, pero si tenéis, y ahí te viene la lista. O sea, es con el contrastaste, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Están contradiciendo lo que dicen o lo que enseñan. Se están jactando. Y eso sucede mucho, ¿eh? Nosotros podemos entonces enseñar y no necesariamente aplicar. Entonces, cuando yo voy y les digo a mis hijos, es que tienes que, si no lo ve en mí, ¿por qué lo tendría que hacer? Continúa el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino como es terrenal, animal y diabólica. Te hago una pregunta. ¿Por dónde anda tu sabiduría en estos días? ¿A qué le estás haciendo caso? Tienes una decisión importante que tomar ahorita.
¿A quién le estás pidiendo consejo? Tienes a lo mejor una situación que no sabes cómo salir, pero voces que escuchas en tu trabajo, voces de tus amigas, te dicen que tienes que hacer de esta forma. Te pregunto, ¿y ese consejo viene de lo alto? ¿O viene de lo que ella cree? ¿O él cree? Porque esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Y de pronto me engañó mi esposo, y entonces ahí vas con la comadre. No, pues tú también. Es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Y qué vas a ganar con eso? Producto de tus celos vas a hacer eso y te va a ir peor todavía. Continúa el pasaje, dice ahí, pero la sabiduría que es ¿de dónde? De lo alto, la que acabamos de decir, la que comienza con enseñar acerca de Dios, aprender acerca de Dios, temor a Dios, conocer de Dios e imitar la sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, es primeramente, qué contrastante, hermanos. Es primeramente, ¿y cuál es el primer adjetivo calificativo que le pone? Pura. Continúa el pasaje, dice, después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso lo van a ver tus hijos. Vas a enseñar cosas que también tú haces, no vas a ser hipócrita. Entonces dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo cuando esté delante de Dios y cuando vea a Santiago, le voy a decir, Santiago, yo hubiera puesto en el último versículo, y recuerda que tienes al Espíritu Santo. Pero no lo puso. Pero te lo digo, hermano, tienes al Espíritu Santo. Esa es tu conexión entre Dios y tú. Entonces, cuando metes la pata, ¿sabes quién está ahí diciéndote, metiste la pata? Daniela, metiste la pata. Hasta hay que cambiar este micro. Eso se llama, la está contristando. Paco, no estás haciendo consecuente con lo que le dices a tus hijos. Y ahí está el Espíritu Santo como taladro, porque esa es su chamba. Ahora mira, te digo, para obtener esa sabiduría es gratis, totalmente gratis, gracias a Dios es gratuita, pero requiere cierto esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo, hermano? ¿Tienes un libro? 66 libros. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todos los días, agarra este libro. En las mañanas, tú conoces tus tiempos. Yo recomiendo en las mañanas, pero no siempre es posible para todos. Pero todos los días desayunas, todos los días comes, todos los días cenas. Y agarras el tiempo, encuentras el tiempo. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con esto? Mañana es 31 de marzo y el martes 1. Y Proverbios tiene 31 capítulos. ¿Sabes con qué comenzaría de manera práctica? El día martes, agárrate Proverbios capítulo 1, léelo. El día 2 de abril, Proverbios capítulo 2. El día 3 de abril, Proverbios capítulo 3. No sé cuántos días trae abril este año. ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? Y bueno, el día 30 te lees el 30 y el 31. Empieza. Santiago lo que apela es algo práctico, hermanos. Práctico. No hablamos de doctrina. ¿Te das cuenta? Hablamos del día a día. ¿Por dónde anda tu sabiduría por estos días? Los domingos entonces, cuando se proclama el consejo de Dios de este lugar, ¿cuál sería tu responsabilidad? Yo te animaría, yo veo algunos que están anotando, vas a arrancar este segundo trimestre, cómprate un cuadernillo. Y en ese cuadernillo pones domingo 6 de abril, le pones el título del mensaje, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendí yo? ¿Cuál es la exhortación que Dios me hizo? Entonces vas a empezar a conocer el consejo de Dios. Y vas a poder decir, híjole, pues yo creí que era así. Y a lo mejor con eso que estás anotando te van a crear más dudas. Dudas que vas a ir con un José, vas a poder ir con un Martín, con un Luisito. Oye, no entendí este concepto. Oye, ¿qué me recomiendas? Fíjate que me estoy por tomar esta decisión. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Según yo, y no está mal, que digas lo que tú crees.
Porque a lo mejor te das cuenta que ya en tu decisión estás incluyendo a Dios. Pero a lo mejor hay cosas que hay que ajustar todavía, hermanos. Dios ha provisto gente en este lugar para terminar de ajustar esos tornillitos que a veces te ha faltado ajustar a ti, que no lo ves, ojo, ¿eh? Nosotros mismos, Shana y yo, también cuando decidimos empezar a trabajar en la IBM, lo que hoy es la IBM, el Marqués, pedimos consejo. Es emoción, está siendo guiado esto por Dios, pedimos consejo, hablamos con el equipo, no fue fácil al principio, pero hoy vemos lo que Dios está haciendo y digo, Dios, gracias. Todos necesitamos consejo, hermanos, todos. Porque todos estamos en diferentes etapas y todos estamos en diferentes situaciones. ¿Por qué no vamos al consejo de Dios? ¿Por qué no buscamos la sabiduría de Dios? La sabiduría que viene de lo alto. Permítame terminar orando. Padre, te damos gracias esta mañana por la vida que nos permites, la oportunidad también que nos regalas de ser expuestos a tu palabra. Cuánta sabiduría nos hace falta, Padre, pero también agradecerte porque esta sabiduría es gratuita, pero también corresponde una responsabilidad nuestra de acudir todos los días a buscarla. Así que oro por mis hermanos, bendíceles, oro por el municipio de Huimilpan y gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia.